Este vídeo es un complemento al capítulo de razonamiento clínico del curso de la Sociedad Española de Medicina Interna. Vamos a hacer un resumen de los conceptos definidos en el capítulo de razonamiento clínico. Mi nombre es Lorenzo Alonso, que participo como ponente en este curso, representante de la Asociación Foro Osler. Bien, empezamos con ejemplos prácticos de razonamiento clínico para afianzar conceptos. Aquí tenemos la historia de este señor, que ha sido un señor de 59 años, que ha bebido cervezas y brandy en los últimos 4 años. Se ha encontrado muy cansado, se notó el abdomen distendido, hinchado y las piernas, y está siempre como abotargado. Y en los últimos meses ha tenido algo de fiebre, febrícula, y se ha notado la piel muy oscura, aunque y en este año último también la orina como color de coñac. En el último mes tiene mucho picor en el cuerpo y le tiemblan las manos y ha tenido fiebre y el abdomen, la tripa está aún más hinchada. Esta es la historia resumida cruda del paciente. Como primer paso debemos hacer un listado de problemas que están referidos arriba en color. Pues sabemos que destacar que está muy cansado, que tiene la barriga hinchada y las piernas, y además está como abotargado. Y en los últimos meses ha tenido fiebre, la piel oscura, la orina como coñac, le pica el cuerpo, le tiemblan las manos y tiene menos apetito. Nuestra misión aquí es el traducir, hacer un procesamiento de las palabras del paciente a calificadores que puedan ser intercambiables en términos médicos. Así, por ejemplo, barriga hinchada, ascitis, abotargado bradisíquico, piel oscura puede ser ictericia o hiperpigmentación, temblor de manos, acterisis, orina como color coñac, coluria, me pica el cuerpo, prurito, y también hablaba de datos que sugerían impotencia. Con esta traducción lo que tenemos que hacer es un resumen lo más corto posible en el que podamos transmitir la idea del paciente en cuanto a temporalidad de presentación, resumen de los síntomas y un posible juicio clínico adelantado a alguien, como si nos estuviéramos explicándolo a alguien, algún tutor mental sobre la situación inmediata del paciente. Lógicamente, cuando nosotros estamos ya entrevistando al paciente, pues lo que tenemos es en nuestra cabeza a la aparición de muchas posibilidades diagnósticas. Hay tres grandes formas por las que esto puede aparecer, estas posibilidades diagnósticas pueden aparecer en nuestro cerebro. Una, la más conocida o habitual en expertos de ciertas patologías, es el reconocimiento del patrón, un reconocimiento inmediato de un cuadro clínico, como una lesión herpética, que es lo que siempre se pone de ejemplo en la piel. Una segunda estrategia o posibilidad es establecer un listado de hipótesis deductivas extenso que luego se van una a una afirmando o destacando según los datos que vayamos encontrando. Este procedimiento es lento y requiere mucho tiempo. Y una tercera estrategia sería la de que denominamos por traducción del inglés de forward, pensar hacia adelante, que es realmente lo que ocurre cuando en el primer encuentro estamos en contacto con el paciente, ya nuestro cerebro empieza a dirigir el interrogatorio, empiezan a aparecer en nuestra cabeza posibilidades y vamos preguntando de forma dirigida y explorando también de forma dirigida para afirmar o destacar algunos datos que pudieran confirmarnos o descartar de diferentes procesos. Y al final lo que establecemos es un cuadro general, un andamio general de lo que le puede pasar al paciente que hemos convenido en denominar síndrome o conjunto en griego. Así, en este caso, el síndrome, pues, sería un síndrome de insuficiencia hepática y en el que vamos a establecer, utilizando la estructura del guión de enfermedad o de illness script, según se dice en inglés, pues 3 posibilidades, 4 posibilidades diagnósticas que puede tener el paciente.
Cada médico va a establecer sus posibilidades y lo que vamos a hacer es una labor de contraste y de diferenciación basado en esa estructura de illness script, es decir, en la forma de aparición, en los posibles factores de riesgo o epidemiología, en los posibles mecanismos anatómicos, fisiopatológicos de la enfermedad y sobre todo en determinados signos, síntomas y datos claves que nos pueden ayudar a dilucidar qué proceso puede ser el más probable que esté presentando el paciente. Aquí tenemos tres posibilidades incluidas en este síndrome de insuficiencia hepática: la cirrosis, la hepatitis crónica y la hemocromatosis. Vemos la temporalidad de cada una de ellas, los factores de exposición en los que no voy a insistir porque se pueden ver y se pueden repasar aquí, los posibles mecanismos y sobre todo los signos y síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar cada una de estas entidades. A veces son muy sutiles, por ejemplo, la cirrosis está destacado en rojo la aparición de ascitis, en la hepatitis crónica puede ocurrir, pero es menos probable, pero sí puede aparecer dolor abdominal, pueden aparecer artralgias y mialgias acompañantes, y la hemocromatosis es bastante particular porque sabemos que da lugar a la aparición de diabetes, de hiperpigmentación y de artropatía. Hay una forma rápida también de esta diferenciación a través de un diagrama de Venn, donde dentro de cada síndrome, dentro de este síndrome y con los tres procesos, pues hay un concepto que es el de dato clave, que figura aquí en verde. En el caso de la hemocromatosis sería la presencia de un gen concreto, el HFE, y la sobrecarga de hierro. Y hay otros datos que diferencian a los otros dos procesos de esta hemocromatosis, por ejemplo, la presencia de prurito, que no puede ser, que no suele ser tan frecuente en la hemocromatosis. Son a veces cuestiones clínicas que parecen nimias, pero que son muy importantes. Una vez que tenemos escogido, por llamar así, nuestro proceso más probable o los dos procesos más probables, procedemos a realizar aquello que se llama el diagnóstico diferencial. ¿Por qué hacer un diagnóstico diferencial? Pues el diagnóstico diferencial juega un papel de red de seguridad en la atención al paciente, porque ampliamos la base de aquellos procesos que pueden también aquejar al paciente, que se pueden presentar de una forma atípica o de procesos menos probables, pero que pueden estar produciendo los síntomas del paciente. Aquí yo he establecido una lista según tres niveles, según los criterios de la doctora Catherine Lucey, de la Universidad de California, San Francisco, que establece tres niveles específicos, tres niveles para el diagnóstico diferencial según la probabilidad del proceso. El nivel uno es el más probable, incluye prácticamente todos los signos y datos del paciente. Establece una cuestión muy importante que es desde el punto de vista práctico a la hora mental, que es un nivel 1E, es decir, independientemente de la probabilidad, no olvidar nunca aquellos procesos más graves que pueden aquejar al paciente, aquellos procesos que pueden ser de riesgo vital de forma inmediata. Y luego el nivel 2 incluye procesos que incluyen bastantes datos del paciente, pero no todos. Y el nivel 3 la probabilidad es baja, no incluyen datos numerosos del paciente, pero hay que tenerlos en cuenta también. Aquí, en este diagnóstico diferencial, que como digo, puede ser diferente para cada profesional, pues yo he establecido que en el nivel 1 incluiría la cirrosis alcohólica y la hepatitis C. No debería olvidar en el nivel 1 el hepatocarcinoma, en el nivel 2 la hemocromatosis y en el nivel 3, ¿por qué no?, una toxicidad por fármacos que puede estar en la base de los síntomas del paciente, una actuación de los fármacos a largo plazo. En un segundo capítulo vamos a ver qué factores están implicados en la decisión y en la aparición de sesgos, es decir, el razonamiento, intentamos buscar el problema del paciente, pero esto es una actitud mental fundamentalmente y hay cuestiones que van a hacer que nuestro razonamiento pueda ser desviado. Es decir, este es lo que se denomina como un sesgo cognitivo. Esta valoración del paciente no es más que una relación entre la percepción, de ahí están los ojos observando a la exploración física, los datos complementarios, percepción muy importante en el mundo de la radiología, y un procesamiento de toda la información
a nivel intracerebral, donde influyen muchos factores, la emoción, las habilidades clínicas, los conocimientos que tengamos, la experiencia previa. Y siempre he colocado el corazón en el cerebro, siempre hay un factor emocional de valoración que, aunque no lo creamos, influye en nuestra vida diaria, en todos nuestros actos y, por supuesto, no va a ser algo independiente el razonamiento que hacemos en la valoración de un paciente. Estos sesgos cognitivos, estas desviaciones del razonamiento, tienen la peculiaridad de que en cada persona tienden a ser de forma fija, es decir, que tenemos a equivocarnos, a tomar una elección equivocada de una forma siempre fija y sistemática. Y por supuesto, aparecen con más frecuencia pues cuando el profesional, la profesional está más estresada, está sometida a más sobrecarga de trabajo, el ambiente de trabajo es propicio a los despistes y pueden dar lugar a veces a pequeños despistes que no originan un problema al paciente, pero otras veces pueden dar lugar a un error de diagnóstico que en ocasiones origina daño o en otras ocasiones no origina daño. Por eso el error de diagnóstico es difícil de medir. Por ejemplo, pues en el primer caso que vemos aquí, la doctora está explorando a una paciente de mediana edad que se queja de dolor torácico intenso, agudo, y ya la doctora, por el hecho de que se trate de una mujer, tiene cierto sesgo en no pensar en problemas cardíacos o en representarse, si por ejemplo esta paciente, esta profesional es una oncóloga, pues es difícil que pueda pensar que esta paciente pueda tener, por ejemplo, un problema de un tumor esofágico por su aspecto. En la viñeta de abajo, pues hay otro tipo de sesgo que ocurre cuando tomamos una decisión basado en aquello que más rápido viene a nuestro cerebro por experiencias previas que nos han impactado. Por ejemplo, este médico pues ha estado especializado en endocrino, ha ido a un nuevo hospital y lo han contratado para los problemas de tumores adrenales y explora un paciente con una hipertensión al que realmente no le ha preguntado si ha dejado sus pastillas, y entonces ya rápidamente está achacando de que el aumento de tensión arterial se debe a un feocromocitoma. Es lo que se llama un sesgo de disponibilidad. El sesgo anterior sería un sesgo de representación. La percepción es muy importante y, como digo, tanto para cualquier médico como para un radiólogo. Aquí, por ejemplo, pongo un caso real de una resonancia de una paciente con dolor intenso en columna dorsal y lumbar. En la primera imagen de arriba se observa que hay una lesión a nivel lumbar que es compatible con un neurinoma. Si solo nos quedáramos aquí y no hubiéramos explorado la columna completa, como ocurre en la segunda viñeta de abajo, pues nos hubiéramos pasado la lesión con aspecto de neoplasia que tiene a nivel de la columna dorsal alta y que está comprimiendo las raíces y la médula espinal con riesgo. Es decir, nos hubiéramos fijado solo en una zona, en lo que se llama eh, un sesgo de encontrar algo y no seguir buscando, o una visión de túnel, es decir, solo ver una zona concreta. Esto ocurre mucho en las radiografías de tórax, que solo se ve el parénquima y no se miran los huesos. ¿Qué nos puede ayudar para mejorar en nuestro razonamiento? Pues insisto en el diagnóstico diferencial. Esto es un dibujo, datos de una presentación en vídeo que la doctora Catherine Luce de la Universidad de California, San Francisco, tiene en YouTube, que recomiendo seguir, donde insiste lo que hemos dicho antes de los niveles de probabilidad, sin olvidar el nivel 1E de riesgo, de algo que no se debe olvidar. Y hay muchas herramientas, hay que pensar en la sensibilidad, la especificidad de los test, algo que siempre se dice en todos los cursos de razonamiento clínico, y sobre todo en el tema de la likelihood ratio, traducido por razón de probabilidad. Cada test tiene su likelihood ratio positivo o likelihood ratio negativo. En realidad nos dice cómo de bien la likelihood ratio positiva para ayudarnos a discriminar una vez que nosotros hemos establecido nuestra probabilidad preprueba debe estar por encima de 10,
y en realidad lo que nos dice es la probabilidad de que el test sea positivo en un paciente con la enfermedad en relación a los que no tienen la enfermedad. Si nosotros tenemos si la likelihood ratio es alta, está por encima de 5 o 10, nos puede cambiar hacia lo positivo, hacia afirmarnos la probabilidad clínica preprueba que nosotros hemos establecido. Un mismo test puede tener una likelihood ratio negativa, que nos dice la probabilidad de que este test sea negativo en un paciente con la enfermedad también en relación a los que no tienen la enfermedad. Es decir, nos dice cómo se equivoca ese test en un paciente con la enfermedad en el sentido de ser negativo. Y también lo que nos va a hacer es bajar la probabilidad preprueba. Si nos equivocamos y cometemos un error de diagnóstico, si tenemos un problema que nosotros hemos detectado, aunque no haya hecho daño al paciente, pues tenemos que analizar ese problema. Esto se puede hacer a nivel sistémico por una institución, pero yo recomiendo hacerlo como una activación profesional por la propia profesional. Y uno de los métodos es lo que se llama un análisis de causa raíz, donde utilizamos aquellos dos grandes capítulos que influyen en la aparición de un problema de diagnóstico, de un error de diagnóstico, que son los factores cognitivos, que antes hemos denominado también como sesgos cognitivos, y el sistema, todo aquello que rodea a nuestra actuación, que está interconectada con nuestra actividad profesional. A nivel de factores cognitivos, pues es fácil que hagamos una enumeración de aquellos sesgos en los que podemos haber incurrido y a nivel del sistema aquellos factores tanto de procedimientos como de control de procedimientos, de supervisión o de circuitos que pueden estar implicados en la aparición de un error. Aquí en concreto se expone un error de diagnóstico en un paciente con un gastrinoma que costó trabajo diagnosticar y donde participaron tantos factores de tipo mental, pues porque se colocaron etiquetas al paciente, un paciente joven, se hizo lo que se llama un cierre precoz, es decir, no se siguió buscando cuando no se tenía cuando aún faltaban datos, entre ellos los niveles de gastrina en sangre, y también a nivel del sistema, pues no había unos circuitos establecidos de recuperación de los valores de gastrina, que en ese momento se hacían en un laboratorio externo, y tampoco había una supervisión y una interacción entre especialidades, como alguien que supervisara la coordinación. Por eso insisto en que el tema del sistema, el error del sistema es algo que a los médicos, a los profesionales, nos cuesta trabajo digerir y nos cuesta trabajo incorporar a nuestra actividad. No hay que hacer nada nuevo, hay que tenerlo en cuenta. Es una labor casi de sentido común, pero hay que estar alerta. Estando alerta, el cerebro hace su propio autoentrenamiento y llega a mejorar a través de un proceso que se denomina metacognición, es decir, pensar en el mismo pensamiento. A la larga te hace un profesional, una profesional mucho más segura y evita la aparición de los errores que cuando dan lugar a daño son realmente algo devastador y dan lugar a lo que denominamos la segunda víctima, una expresión que muestra la desesperanza que un profesional o una profesional médico puede tener cuando ocurren este tipo de problemas. Lógicamente podemos entrenar el razonamiento clínico. Hay muchas formas de sentido común. Yo aquí recomiendo algunas, como son el entrenarse en casos cortos, seleccionados, sobre todo basado en síndromes. Hay muchas direcciones en Internet, muchos manuales incluso que se pueden descargar de forma gratuita. Hay muchos casos en Twitter, y creo que las redes sociales son muy buenos para esto. Son casos cortos que te obligan a pensar, incluso yendo en el autobús lo puedes hacer. Otra cuestión es hacer lo que se llama una práctica deliberada, es decir, cuando uno encuentra una enfermedad de la que a lo mejor no conoce mucho y llega a estudiarla, pues también ampliar ese estudio a otros procesos, tres, cuatro procesos que pueden ser similares y estudiarla de la forma en la que hemos expuesto antes la tabla de contraste, es decir, viendo cuáles son datos claves y datos diferenciadores entre esos procesos que nos van a ayudar posteriormente cuando aparezca un nuevo caso.
Creo que es bueno hacer un seguimiento de los casos, que llevamos diariamente hasta el final. Es algo que a veces no se hace y que nos enseña mucho de cuál ha sido realmente la evolución y el diagnóstico final. Y sobre todo considero que el paciente debe ser partícipe y nos puede ayudar bastante en este proceso de diagnóstico, con preguntas sobre su opinión y preocupándose, que creo que la clave de todo esto es la preocupación por el paciente. Y nada más.